Hola, buen día. ¿Cómo andan? Espero que bien, que prontos a comenzar una nueva clase. Hoy, el teórico que hoy nos convoca, ¿sí? Es un teórico que ya hemos comenzado a ver, comenzado a nombrarlo, ¿sí? Conceptos, a ver, que ya hemos empezado por lo menos a nombrarlo. ¿Sí? Trata sobre un concepto que nosotros vimos y trabajamos un poco de manera indirecta el año pasado. ¿Cuándo lo trabajamos? Y allá por el 1810, no, allá por entonces, cuando vimos vínculos. Cuando vimos vínculos y estudiamos las características del vínculo, dijimos que este vínculo tenía, entre otras cosas, una estructura compleja, que era bicorporal y además era tripersonal. Y como justamente era tripersonal, había una tercera persona, y ese tercero en existencia era el tercero fantasiado, ¿se acuerdan? Allá y ese tiempo. Ese tercero fantasiado era la cultura. Por lo tanto, el teórico que vamos a trabajar hoy es cultura. El teórico de hoy, cultura. Vamos a ir trabajando varios teóricos, ¿sí? Que refieran a la cultura. No es uno solo, son varios teóricos. Ahora comenzamos con el primero, con el que va a abrir la puerta, con el que voy a ir contando sobre todo qué es esto de la cultura, cómo fue evolucionando la idea que se tuvo y se tiene de este concepto. Después generaremos o charlaremos cómo esta idea de cultura genera malestar, otro teórico. Cómo genera malestar, que también ya lo hemos empezado a ver, este malestar, de manera indirecta también, cuando vimos sujeto, esta idea de que el sujeto nacía malo. ¿Se acuerdan esa mirada de Thomas Hobbes sobre la visión de los sujetos? Bueno, iremos retomando otros teóricos que ya fueron preparando, que ya fueron allanando, ¿sí?, los caminos para llegar al día de hoy. Si nos preguntamos, básicamente, ¿qué es la psicología social? Uno puede decir, bueno, no puedo responder esta pregunta sin antes contestar qué es la psicología. Y cuando hablamos de la psicología, podemos hablar de dos tipos de definiciones. Esa definición vinculada a la etimología de la palabra, al origen, y otra un poco más académico, la definición de diccionario. Cuando decimos que la psicología etimológicamente, psico, viene de psique, y logía de logos, estamos diciendo que tanto psique como logos, ¿sí?, serían vocablos o voces griegas. Psique, ¿qué quiere decir? Alma. Y logos, ¿qué quiere decir? Estudio, tratado. Por lo tanto, así a simple vista o etimológicamente hablando, la psicología es el estudio del alma. Cuando vamos a una definición un poco más académica, vamos a decir que la psicología es el estudio o es la ciencia que estudia la conducta del hombre, ¿sí?, su comportamiento, sus procesos mentales, no de manera aislada, sino en un contexto. La psicología es esta ciencia que estudia entonces el comportamiento, la conducta, ¿sí?, la conducta actual que está teniendo el sujeto ahora.
los procesos mentales. Entre la ciencia del alma y la conducta que estudia la conducta del hombre, ¿habrá algún tipo de similitud? Y sí, la verdad que sí. ¿Saben por qué? Porque la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué entiende o qué entendían los griegos por alma? Lejos de lo que nosotros pensamos, los griegos no le dan esa idea por ahí más espiritual que le damos nosotros hoy en día, o más religiosa al alma. Para los griegos, el alma era justamente estos procesos mentales, estas conductas, estos comportamientos que el sujeto tenía. Por lo tanto, decir que la psicología, la ciencia del alma, está bien. Era la ciencia que estudia el comportamiento, la conducta y los procesos mentales de los individuos. Por lo tanto, habría un win-win, una coincidencia entre la definición etimológica y la definición, entonces, ¿sí? Un poco más académica. Ahora que sabemos que es la psicología, no tenemos que preguntar qué es la psicología social. Y ahora sí vamos por qué es la psicología social. Y de arranque decimos que es una rama de la psicología, de esa ciencia que estudia. Bueno, perfecto. Pero es una ciencia que estudia qué. Y acá sí estudia la conducta del sujeto, la conducta del hombre. Pero no de manera aislada como la estudia la psicología, el hombre en aislamiento, sino que es la ciencia que estudia la conducta del sujeto en su contexto social, el cual termina determinándolo. Y cuando hablamos de contexto social, ¿de qué piensan que estamos hablando? ¿De cultura? Claro que sí. Hablamos de cultura. Por lo tanto, la psicología social podemos decir que es la ciencia que estudia la conducta del hombre en su cultura. Vamos a charlar un poquito sobre las diferentes definiciones que fueron apareciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, y cómo esta idea o esta visión de cultura fue mutando a medida que fue avanzando el tiempo. Entonces la definición de cultura fue cambiando a través de los siglos. Hagamos nuevamente un análisis etimológico. La palabra cultura proviene del latín, de cultura, tal cual suena en castellano, pero a su vez esta palabra cultura en latín tiene su origen en cultus. Y cultus, del latín también, tiene su origen en el verbo colere, también del latín. ¿Qué quiere decir entonces cultura? Cultivo. Cultivo de la tierra. Colere es cultivar. Por lo tanto, usando este término de forma metafórica, cuando hablamos de cultivo, hablamos de cultivar la especie humana. ¿Qué significa etimológicamente hablando entonces la palabra cultivo? Perdón, la palabra cultura. El cultivo de la especie humana. Como una planta, sí, igual. No tiene que ver con la idea de cultivar una planta, sino de cultivar al hombre, como especie. Y todo lo que él implica. En el siglo XVII, es decir, en el XVIII, en el siglo XVIII, es decir, en el 1700, el romanticismo, este movimiento, diferenció la palabra civilización de la palabra cultura. Una cosa era la civilización y otra distinta era la cultura. Había que tener en cuenta qué era la cultura y otra cosa muy distinta era justamente la idea de civilización. Esto pasaba entonces en el siglo, dijimos, XVIII. ¿Y cuál es la idea entonces que se tenía de lo que era la cultura? Ahora, también cabe destacar que
este movimiento, ¿sí? Entonces dijimos que el romanticismo, pero no lo definimos. Bueno, el romanticismo justamente lo que es un movimiento cultural que se origina en Alemania y se origina en el Reino Unido también a fines del siglo XVIII como una reacción. Este movimiento surge en contraposición, surge de manera reactiva a la Ilustración, al neoclasicismo, ¿sí? Y termina confiriendo realmente, delegando prioridad al sentir, a los sentimientos, ¿sí? Este romanticismo es como considerado el primer movimiento de cultura que cubrió completamente al continente americano, ¿sí? Y estuvo en su apogeo máximo entre los años 1800 y 1850. Comienza en el siglo XVII, ¿sí? Y alcanza, después de un siglo, alcanza su culmen en estos 50 años, entre 1800 y 1850. Y además esto da lugar a otros movimientos, como fueron el positivismo, que justamente lo que terminó fomentando este positivismo fue el pensamiento crítico. Y además el positivismo, por el otro lado, en paralelo fomenta este romanticismo, las bases del conocimiento a través del empirismo, que se conozca a través del tacto, de la experimentación, ¿sí? Son las bases del conocimiento a través de la experimentación, ¿sí? Todas las corrientes filosóficas, o todas las disciplinas, podemos decir, estuvieron afectadas por este movimiento cultural, ¿sí? La filosofía, el arte, la literatura, la música, la política, todos fueron influenciados, ¿sí?, por el romanticismo en esta época. Como les dije, la idea que trajo este movimiento del romanticismo fue romper con la tradición clasista, ¿sí? Pero vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá. Yo estudié filosofía y me engancho y sigo charlando sobre el romanticismo, que es la clase sobre cultura, ¿sí? Entonces hablamos un poco de cultura. Dijimos que en esta etapa que les estoy contando, donde se ponen los sentimientos a flor de piel, donde se rompe con la idea entonces de este clasicismo, de esta ilustración, se viene a romper con todo eso. Este movimiento cultural dice, paren, una cosa es la civilización y otra cosa es la cultura. Y va a decir, la civilización, cuando utilicemos el término civilización, se va a utilizar para nombrar el desarrollo tecnológico y material que el ser humano haya tenido. Desarrollo tecnológico y material. En cambio, cuando hablemos de cultura, dice el romanticismo, vamos a utilizar este término para referirnos a lo espiritual, al cultivo de las facultades intelectuales, a la filosofía, a la ciencia, al arte, a la religión, ¿sí? Una cosa es el desarrollo tecnológico y el desarrollo material, otra cosa es el plano intelectual. Cuando hablamos del plano intelectual, hablamos entonces de cultura. Lo otro es civilización, no confundamos los términos del romanticismo. Por lo tanto, estamos en presencia de la idea del hombre culto y el hombre inculto. Es decir, cuando un hombre es culto, cuando es un hombre con estas facultades de habilidades blandas desarrolladas, la filosofía, la ciencia, el arte, la religión. Acá el hombre es culto, tiene todo este manejo, ¿sí? Todo esto relacionado a lo intelectual. ¿Qué tan intelectual es? ¿Sí? Fíjense, hoy en día todavía se sigue en muchas ocasiones utilizando esta idea de intelectualidad
la relación a cultura. Ah, pero mirá, qué tipo culto este. Conoce de arte, va a los museos, conoce de ciencia, de filosofía, de literatura. Pero qué culto que es. ¿Sí? Fíjense cómo hay un resabio todavía de entender a la persona culta o al culto como el que tiene el dominio de estas habilidades. Ahora bien, ya en el siglo XIX, es decir, en el año 1800, recuerden que el romanticismo abordó, comienza en el 17 y tiene su culmen ya en el siglo XIX, entre 1800 y 1850, pero ya en el siglo XIX, 1800, finales, ya última etapa del siglo XIX, exactamente en el año 1874, Taylor, un autor, va a definir a la cultura como el conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbre y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Apá, acá aparentemente por lo que dice hay culturas y hay sociedad. Todo lo que el hombre, creencias, arte, moral, ley, costumbre, capacidades, hábitos y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad, hay culturas y hay sociedad. Todo lo que el hombre produzca fuera de la sociedad, que no sería cultura. Rara esta definición. La primera definición decía, ¿se acuerdan? Diferenciemos cultura de civilización. Todo lo que tenga con el desarrollo de lo espiritual, todo lo que tenga que ver con lo referido al arte, a las ciencias y a la filosofía, es cultura. Ahora suman, no paren. Además hay que sumar la moral, las leyes, capacidades, hábitos, pero todo en sociedad. Taylor suma la idea de cultura en un entorno social. ¿Sí? Un ermitaño viviendo en la montaña, pintando una pared, no sería en todo caso cultura, porque no adquirió este hábito en sociedad. ¿Sí? Bien. Ya en el siglo XX hay nuevas corrientes de pensamiento, como por ejemplo la antropología, la sociología, que van a empezar a entender a la cultura desde un sentido social. Y de hecho uno utiliza esta idea hoy en día. Hablamos de la cultura china, de la cultura maya, de la cultura azteca. ¿No? ¿De qué nos estamos refiriendo? Y nos referimos a diferentes aspectos de la vida de esas sociedades. ¿Sí? Esta idea de aspectos de la vida de una determinada sociedad. Fines del siglo XX, en el año 1991, hay un autor, Jorge González, que va a definir entonces a la cultura como un modo de organizar el movimiento constante de la vida concreta, mundana y cotidiana. Dice que la cultura es el principio organizador de la experiencia y que mediante la cultura ordenamos y estructuramos nuestro presente a partir del sitio que ocupamos en las redes de las relaciones sociales. Qué interesante esta definición.
principio organizador de la experiencia a partir del sitio que ocupamos en las redes de las relaciones sociales. Y que a partir de esta cultura nosotros vamos a ordenar y vamos a estructurar nuestro presente. Qué importante esta definición. Sin embargo, no nos quedamos en esta definición, porque seguimos estando, fíjense, sesgados o atados a la idea de sociedad. Ahora vamos a entender a la cultura desde otro lugar. Hoy en día, por cultura en la actualidad, vamos a entender al conjunto total de las prácticas humanas, de modo que estas prácticas humanas terminan incluyendo que la economía, la política, prácticas científicas, prácticas jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas, sociales, entre otras. Conjunto total de las prácticas humanas, es decir, todo lo que el hombre hace es cultura. Esté o no esté en sociedad, conjunto total de las prácticas humanas, económicas, políticas, científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas, sociales, conjunto total de las prácticas humanas, todas las prácticas que hace el hombre, todo lo que el hombre hace. Bajo esta idea, podríamos preguntarnos, yo no tengo nada en contra de este sujeto que voy a nombrar, ¿no? Pero quiero que se entienda el ejemplo. ¿Tinelli es cultura? ¿Lo que Tinelli hace en la tele es cultura? ¿O cultura es Bellas Artes? ¿O cultura es el Malva? Rial con sus programas de Chimento, ¿es cultura? ¿Los chismes son cultura? ¿O cultura es el programa de Mauro Zeta sobre filosofía? ¿El Teatro Colón es cultura? ¿O el recital de los guachiturros es cultura? ¿La cumbia villera es cultura? ¿O Elena Roger cantando la ópera Evita es cultura? ¿El huevo frito que hace mi vieja es cultura? Pocoyo, Peppa Pig, los Teletubbies, ¿son cultura o quemacocos? Bueno, para algunos serán malas noticias lo que les vaya a contar, para otros no. Todo, absolutamente todo, lo que acabo de nombrar es cultura. Tinelli, Rial, el Malva, Bellas Artes, el programa del hermano de Mauro Zeta, que no me acuerdo cómo se llama, este filósofo, la cumbia villera, Elena Roger, Pocoyo, Peppa Pig, los Teletubbies, todo, hasta el huevo frito que mi mamá hace, también es cultura. ¿Por qué? Porque es una práctica humana. Porque lo hace el hombre. No es otra cosa que eso. Punto. Podemos utilizar esta idea, mejor dicho, podemos utilizar la idea de cultura
relacionada a la idea de masas. Y hablamos de cultura de masas. No Massa, el candidato. No. Cultura de masas. De multitudes. De multitud. Esta idea de cultura de masas surge en el año 1930 con los medios masivos de comunicación. Se da además un consumo masivo de la cultura. Imagínense que todas las producciones humanas que podían ser replicadas por los medios masivos de comunicación, radio, ¿sí?, diarios, revistas, llegaba a todos lados. Antes, ¿quién tenía acceso a la Gioconda? El que podía ir al Louvre a verlo, en París. El que no nos enteraba qué era. Ahora llegaba a cualquier hogar de cualquier parte del mundo. Lo mismo una canción de Beethoven. Por radio llegaba a cualquier casa del mundo. Estos medios masivos de comunicación hacen que la cultura se difunda masivamente. Inclusive, esta cultura de masas fue utilizada muchas veces para facilitar la propaganda ideológica e inclusive sembrar el terror en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que los nazis eran genios en la propaganda y tenían todo un sistema armado de cuando estaban por invadir una determinada ciudad, ya días antes, sobre todo al comienzo de la guerra, empezaron a panfletear desde aviones, tiraban panfletos en estas ciudades donde decían: en 48 horas serán invadidos, en 36 horas serán invadidos, en 24 horas serán invadidos, en 12 horas serán invadidos, y lo decían por radio. Ya los estamos invadiendo. ¿Qué hacían? Causaban terror, sembraban terror a la gente, esto facilitaba que la gente huyera o se desequilibrara, era más fácil entonces la toma o la invasión de ese territorio o de esa ciudad. ¿Sí? Hoy en día, ¿se utiliza los medios masivos de comunicación o no se utiliza como transmisores de ideología también? Pensemos. Los canales o las radios, ¿transmiten o no transmiten ideologías? ¿No? Bien. Otro tipo de cultura, creo que no lo dije, espero no repetirlo. Entonces, es la de cultura de élite. ¿Qué es la cultura de élite? Por cultura élite vamos a entender a esos fenómenos culturales, ¿sí?, que surgen a partir de los miembros de un grupo de élite. Esta cultura representa la ideología y la identidad de los grupos dominantes. Por ejemplo, en el siglo XVIII, las familias patricias argentinas, siglo XIX, no siglo XVIII, las familias patricias argentinas miraban a Europa. Los peones, ¿qué hacían? Pensaban en dejar el campo y viajar a la ciudad. ¿Cuál era la vestimenta propia para utilizar? La levita y el traje, no la alpargata y la boina. ¿Sí? Ejemplo de esto lo podemos encontrar en una película, una célebre película, casi de culto de hoy en día, de El diablo se viste a la moda. Y ahí podés ver cómo la cultura dominante inclusive termina imponiendo qué tipo de color de ropa vos vas a usar. Por más que creas que no tenés nada que ver en la toma de decisión, en la elección de esa ropa que estás utilizando. No. Sí. Por más que elijas cualquier ropa de un canastro, no tiene nada que ver, que vos estás exento de la moda. No estás exento de la moda.
dice esta película. Es una demostración de cómo se da esta cultura de élite también hasta en la vestimenta. No estamos exentos. Vamos a dejar acá. Entonces, vamos a dejar acá. Con esta idea de culturas de élite, culturas de masa. ¿Sí? Cerramos y nos preparamos entonces para la próxima clase de cultura que va a ser el malestar en la cultura. ¿Sí? Buena jornada, nos estamos viendo.